Bienvenidos, bienvenidas al informativo saludable de Telesur. En esta edición hablaremos sobre las pandemias más importantes que han quedado grabadas en la historia de la humanidad. Hagamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias más relevantes en materia de salud de la última semana. Recuerda escribirnos al correo guiatucuerpo@telesurtv.net. Con más de 620.000 casos registrados la semana pasada, Perú pasa a ser el tercer país más afectado por la pandemia en Latinoamérica. Con estas cifras, supera por primera vez a México. Los trabajadores sanitarios salieron a las calles a protestar por la falta de salarios dignos, insumos y seguridad. Aseguran que el impacto se debe a las debilidades en el sistema de salud y a las pocas inversiones en la salud pública. Bueno, los médicos aquí en el Perú estamos protestando por nuestras justas reivindicaciones y por la salud pública. Esta pandemia ha servido para desnudar la salud pública y para ver realmente cuál es la situación de salud de nuestro país. Nos falta hospitales, postas, nos falta medicamentos, nos falta ventiladores, nos falta oxígeno. El acelerado aumento de los casos de coronavirus en Perú enciende las alarmas. Aunque el país está por debajo de Estados Unidos en el número de fallecidos, la tasa de mortalidad por coronavirus en Perú es la más alta del mundo, al acumular 87.53 muertes por cada 100.000 habitantes. La poca inversión en el sistema de salud pública ubica al país entre los más vulnerables. Cursos para enfrentar la pandemia de COVID-19. Doctores y enfermeras se congregaron en las afueras de los... La empresa francesa Geochambre, con sede en la región Yonne, se especializa en lienzos de cáñamo 100% biodegradables. Esta es la primera compañía en comercializar máscaras de este tipo para el equipo de protección personal. Alors notre masque a suscité beaucoup d'intérêt via les entreprises, de par la façon de composter le masque, mais aussi les collectivités et les agglomérations. On est le seul masque aujourd'hui biocompostable en France et en Europe. On a des clients belges, suisses, notamment, et l'Italie. Le chanvre a ses propriétés qui font qu'on a besoin d'ajouter aucun autre produit, ni colle, ni liant. Ces caractéristiques font que la filtration et la respirabilité se fait sans aucun produit ajouté. Il s'agit de matière première en chanvre qui vient de Bourgogne-Franche-Comté. Cette matière première est prête à l'utilisation. Ça va passer dans une succession de machines pour la préparation, pour la fabrication des toiles. La elaboración y comercialización de estas máscaras demuestran que es posible una industria renovable. Las mascarillas tienen un costo de 65 centavos. Empresas y autoridades locales ya han realizado pedidos de cientos de miles de unidades. México está entre los 10 países más afectados por la pandemia. En Latinoamérica solo es superado por Colombia, Perú y Brasil en términos de casos confirmados. Con la agitación del sistema de salud, los profesionales se enfrentan a una realidad para la cual no recibieron ningún tipo de preparación. Al principio fue difícil porque son jóvenes que acaban de terminar la carrera. Ya tuvieron alguna capacitación en el internado y en el servicio social, pero nada parecido a estar aún en un hospital de segundo nivel. Y si esto le sumamos que enfrentamos una pandemia que nadie conocíamos, ¿no? Ni los más viejos conocíamos, pues fue enfrentarnos a algo nuevo. Como que al principio sí era todo muy nuevo
y tantos pacientes que sí te quedabas como sorprendido, como ¿qué está pasando? O sea, como que nunca en la carrera te preparan para ver algo así, ¿no? De hecho, esta fue la confirmación de mi vocación profesional, de un camino profesional del que dudé mucho, como dudamos mucho en el camino formativo a través de la carrera. El país registró la semana pasada 600.000 casos y más de 65.000 fallecidos en lo que va de la pandemia. Las autoridades mexicanas se esfuerzan por contener el brote de coronavirus, mientras que los profesionales de la salud combaten la epidemia para salvar las vidas de la mayor cantidad de personas. Reino Unido implementa un programa de distanciamiento social que consiste en alentar el uso de bicicletas en detrimento de los automóviles. Este programa busca el objetivo de dejarle más espacio a los ciclistas y los peatones en las ciudades para que puedan cumplir con el distanciamiento preventivo. I decided to cycle to work because we've got wider paths now. It's much safer and it's easier to cycle now, and of course the cost as well. Because we have lost many income, so we had to cut down on cost. And the car, cost normally £100 a month, whereas this one is only £10. Sadiq Khan, alcalde de Londres, lanzó un programa llamado Espacio Callejero, que tiene como objetivo impulsar las vías para bicicletas y ampliar las pasarelas. La medida, además de permitir el distanciamiento social, reducirá la contaminación. Reino Unido es el segundo país europeo más afectado por la pandemia, con más de 330.000 casos registrados para la primera semana de septiembre. En Ciudad de México, un artista del tatuaje como gesto de solidaridad regala tatuajes a quienes han vencido el nuevo coronavirus, grabando un logo de sobreviviente de COVID-19 en personas cuyas vidas han sido marcadas por la enfermedad. Sí te da un gran significado tenerlo y pues el pensar que sobreviviste a la enfermedad, que no, pues lamentablemente no muchos sobreviven. Y yo pues gracias a Dios y toda mi familia estamos bien. Yo la verdad no me cuidaba muy bien desde que comenzó la pandemia, pues salía. No me cuidaba de cierta forma, era muy descuidado y ya después de que pues salí positivo, ya ahora sí es cuidado total, cubrebocas todo el tiempo, desinfectarme las manos. Que me nació como para regalarle a las personas, ¿sabes? Que han perdido algo, hay muchas personas que perdieron familiares, amigos y todo, entonces, y que a esas personas pues les dio también y que ahorita están como una segunda oportunidad de vida. En unos años o le puedan decir a sus nietos, a sus hijos, de que mira, me acuerdo cuando allá por el 2020 me dio COVID, que era una pandemia acá, una enfermedad súper mortal, y pues fui sobreviviente, aquí está mi tatuaje. De esta forma, el artista apoya a las víctimas del virus y les hace entender que no están solos en su lucha, y de esta forma genera conciencia a todas las personas que no se cuidan adecuadamente del virus. En China se amplía la aplicación de pruebas de ácido nucleico para prevenir la transmisión de COVID-19. Las autoridades de la ciudad de Beijing instalaron más de 2.000 puestos de detección luego de la aparición de un rebrote en la localidad, específicamente en el mercado de productos agrícolas mayoristas, que actualmente se encuentra cerrado. En Beijing se intensificarán las medidas de prevención y el aumento de pruebas para frenar la propagación del COVID-19. 北京新增报告本地确诊病例11例，疑似病例3例，无症状感染者1例，无新增报告境外输入确诊病例、疑似病例、无症状感染者，自愈出院病例1例。自6月11日新发地批发市场发生聚集性疫情以来，北京累计报告本地确诊病例280例，在院280例，尚在观察的无症状感染者。 El portavoz de la Comisión Municipal de Salud en China informó sobre la organización de alguna prueba con ácido nucleico, instalaciones para la realización de las pruebas. Para ello, hay 20 centros de control de enfermedades, hospitales y laboratorios médicos de la capital china. Es hora de nuestra primera pausa. Al regreso, hablaremos sobre las pandemias que han marcado la historia reciente de las sociedades modernas.
Estamos de vuelta en Guía tu Cuerpo. El mundo está atravesando una gran crisis de salud que ha dejado a la mayoría de especialistas y autoridades sorprendidas, revelando las debilidades políticas e institucionales de las sociedades modernas en todas partes del mundo. Pero la crisis del coronavirus no ha sido la única que ha quedado registrada en la historia de la salud global. El día de hoy hablaremos de aquellas pandemias que han dejado su huella en la historia y la memoria de sus víctimas. La humanidad en su historia se ha enfrentado a graves enfermedades que le han quitado la vida a millones de personas. Aquellas que han dejado su huella en nuestra memoria las han calificado como pandemia. Cuando un brote infeccioso se expande en términos de la gente que es afectada y en términos geográficos, y por ejemplo alcanza una repercusión global, por ejemplo, si este agente infeccioso se distribuye en varios países o incluso en varios continentes, ahí ya podemos hablar de una pandemia. La viruela es una de ellas, esta enfermedad infecciosa que se extendió por decenas de países y le quitó la vida a millones de personas en todo el mundo. Esta pandemia significó un hito histórico en el mundo de la ciencia, ya que fue la primera enfermedad infecciosa que se erradicó a través de una vacuna en el siglo XVIII. Los pacientes con una infección leve suelen tener una docena de pústulas. Los que sufren una infección grave las tienen por todo el cuerpo. No se pueden mover. El mero hecho de doblar una articulación hace que sangren y les produce un dolor insoportable. Es una de las cosas más horribles que uno pueda imaginar. Otras de las epidemias que afectó al mundo fue el cólera, una enfermedad que durante cientos de años azotó a todo el planeta dejando millones de víctimas. Aunque hoy en día existen vacunas y tratamientos para el cólera, es una enfermedad que aún no se erradica y que hoy en día se ha esparcido por más de 50 países. Esta enfermedad, si no es tratada adecuadamente, puede matar en cuestión de horas. Something else too. So this is Vibrio cholerae, the bacterium that causes cholera, a diarrheal disease that usually only lasts for a few days but can kill you very quickly via dehydration. It used to be one of the world's biggest health problems. About 160 years ago, a pandemic killed tens of millions of people, including over 150,000 Americans, one of whom was the U. Cholera was terrifying. You could lose 20 pounds of body weight via diarrhea in under a day, and depending on the strain, it killed up to half of the people it infected. And today, for most of the world, it's gone, not because of antibiotics, although they can shorten the course of the disease, or because of vaccines, although there is a vaccine that provides up to 6 months of protection, but because of sewers and water purification systems. Cholera is caused by Vibrio cholerae, but it's also caused by lack of access to clean water, which means that it's not just a health problem, it's also a social and political one, and we're seeing that now in Yemen. Entre las epidemias más letales del mundo está la peste negra. Esta fue la pandemia del siglo XIV que afectó a más de 75 millones de personas. Se dice que se originó en Asia y se expandió primero en Rusia, la India y luego en toda Europa. Esta enfermedad mató a más de un tercio de la población de Europa. En 2019 se reportaron 2 muertes por esta enfermedad y en la actualidad la sospecha de algunos casos alarman a la región china de Mongolia. Es causada por la bacteria Yersinia pestis, la cual se transmite por picadura de pulgas infectadas o por la ingesta de ratas o roedores infectados. Además, al momento de adquirir la infección se contagia de persona a persona, primero por contacto directo o líquidos corporales o heces de la persona infectada o por inhalar pequeñas gotas esparcidas por la respiración. Por eso es sumamente contagiosa. La peste se caracteriza por inflamar los nódulos linfáticos del cuerpo generando bulbos, de ahí su nombre peste bubónica. Daña la piel y tejidos causando necrosis y hemorragias, dando una apariencia de manchas negras por todo el cuerpo, de ahí su segundo nombre, peste negra. De no ser tratada rápidamente, en cuestión de horas todo el cuerpo queda infectado, causando gangrena y luego la muerte. En 1918, la gripe española se empezó a propagar a finales de la Primera Guerra Mundial. Esta fue una enfermedad que se expandió rápidamente en el mundo, con una tasa de mortalidad del 20%, al cobrar la vida de entre 50 y 100 millones de personas. Aunque recibió el nombre de gripe española, no se originó en España. El paciente cero fue encontrado en Kansas, Estados Unidos. Recibió ese nombre porque la mayoría de los países afectados participaban activamente en la Primera Guerra Mundial y tenían estrictas políticas de censura, pero España sí publicaba cifras sobre la enfermedad. Debido a esto, se pensó durante años que se había originado en España.
Esto fue al final de la Primera Guerra Mundial. La gente había pasado por muchas dificultades. Había mucha gente que estaba desnutrida. Si usted hubiera estado expuesto previamente a una cepa similar de gripe, es probable que tuviera alguna protección inmunológica. En 1918, por lo tanto, al tratarse de un nuevo virus, la gente realmente no tenía ninguna protección preexistente y los efectos de la enfermedad eran mucho más graves. Las pandemias han sido un peligro constante para las sociedades humanas desde tiempos remotos. Especialistas afirman que el riesgo siempre está presente y por ello las sociedades deben estar preparadas adecuadamente. Tanto los virus, bacterias y microorganismos mutan constantemente. El desarrollo tecnológico y la destrucción del medio ambiente, gracias al extractivismo capitalista, aumentan los riesgos de que nuevas enfermedades aparezcan para irrumpir en nuestras vidas. Por ello, científicos recomiendan repensar las formas de gobierno y priorizar la salud como un derecho primordial y accesible para todos y todas. Es tiempo de nuestra segunda pausa. Al regreso, hablaremos de las nuevas políticas asistenciales y medidas de alivio económico que las autoridades hondureñas impusieron para mitigar el impacto del coronavirus. Ya volvemos con más de Guía tu Cuerpo. Estamos de vuelta. En nuestra nota positiva hablaremos de las nuevas políticas asistenciales que el gobierno hondureño se vio obligado a imponer debido a las grandes pérdidas económicas causadas por el coronavirus. La promesa la hizo Juan Orlando Hernández, quien aseguró inicialmente que la readecuación de la deuda se podría realizar por 3 meses. Toda persona y empresa afectada por los efectos del COVID-19, coronavirus, que les impide pagar sus créditos, pueden acercarse a su banco, microfinancieras, cooperativas, a reestructurar su deuda, incluyendo que sus próximas 3 cuotas de capital e intereses pasen al final del crédito. Pero la medida no se hizo efectiva. Cada día son miles de personas que denuncian que no se cumplió la promesa y en el Congreso Nacional respaldan dicha versión. Se han presentado iniciativas precisamente para eso, sobre todo en el pago de esos intereses tremendos de las tarjetas de crédito que cobran intereses sobre intereses, y ninguna de estas iniciativas ha sido aprobada. Están en este momento engavetadas. Ante la pérdida de más de 300,000 fuentes de empleo y la reducción de ventas para la economía informal, los expertos aconsejan que los fondos no se canalicen a través de la banca. El problema que deberíamos de solucionar es cómo lograr que estos recursos, que son un montón de recursos que existen, esta liquidez que tiene el sistema monetario y financiero en el país, pueda llegar a la gente que tiene mayor necesidad y que además es la que más trabajo ofrece, que es la microempresa, ¿no? Y también, sobre todo, que es la gran mayoría de personas, a los trabajadores de la economía informal. Para otros se trató solo de promesas que al final no buscarían poner en riesgo a la banca, identificada como uno de los sectores que más ha crecido en los últimos años. Pues a tal punto de que en los últimos 25 años es el único sector o actividad económica que ha crecido significativamente. Uno ve el índice mensual de actividad económica y va a ver que en los últimos años solamente telecomunicaciones, energía y el sistema financiero son los 3 sectores que han crecido. Según la Comisión Nacional de Banca y Seguros, más del 50% de la población laboral en Honduras tiene deuda con los bancos. Hilda Silvestrucci, Telesur Honduras. Llegamos al final del informativo saludable de Telesur. Nos despedimos por el día de hoy. Recuerda que puedes contactarnos a través de nuestro correo electrónico guiatucuerpo@telesurtv.net. Hasta la próxima.